Mucho ojo porque se acaba de lanzar una nueva actualización tipo C, es decir, opcional para Windows 11 versión 22H2. Corrige demasiados errores. Intro y comenzamos. Bienvenidos a un nuevo video. Sí, vámonos directamente ya al grano. Esta es una nota completamente improvisada. Fue hace ya relativamente una hora cuando se dio el anunciado de que hoy salió un nuevo parche para Windows 11 2022 Update, es decir, la versión 22H2. Y sabemos que hay varios errores, pues déjame decirte que esta actualización es opcional y viene a corregir toda clase de fallos que estaban presentes ahí. Varios de los problemas que ya están reportados y que lo sabe Microsoft, bueno, se corrigen con este parche. Esta actualización es la KB 501.7389. Si no la encuentras ahí en Windows Update, te la traigo. Te voy a estar dejando los enlaces abajo en descripción del catálogo de Windows Update. Así es que vámonos a grano porque las principales novedades de esta actualización KB 501.7389 es que resuelve los problemas que las actualizaciones de la Microsoft Store fallen. También actualiza la fecha de inicio del horario de verano en Chile, que comenzará el 11 de septiembre de 2022 en lugar del 4 de septiembre de 2022. Resuelve un problema que afecta a las fuentes de 3 caracteres chinos. Resuelve un problema que obliga a recargar las pestañas del modo IE en una sesión. También resuelve un problema que abre con éxito una ventana del navegador en modo IE para mostrar un archivo PDF. Añade un contenido más dinámico de widgets a la barra de tareas con una insignia de notificación cuando abres el tablero de widgets. Y bueno, se soluciona un problema que afecta a las llamadas de modo doble SIM. También se soluciona un problema que afecta a algunas aplicaciones que no estaban firmadas por Microsoft Store. Por otra parte, cuando aplicas esta actualización, migras a la compilación 22.621.608. Y bueno, es un gran listado de mejoras, correcciones de errores. Por lo tanto, te voy a estar dejando el blog que destacó vía Microsoft ahí acerca de esta compilación del sistema operativo. Es una actualización que es opcional, ojo, tipo C. Siempre se lanzan a finales de mes y como ya estamos en la versión de 22H2, pues le tocó ya el turno a lo que es esta update. Y hay que destacar que sí, hay varios errores que estaban presentes, entre ellos el de rendimiento, pues tal cual se ha destacado que también mejora ahí problemas en rendimiento. En cuanto a lo que es esta actualización, se solucionan un sinfín de problemas, de errores que estaban ya enmarcados, aunque si bien es cierto, muy probablemente hay un error relativamente nuevo. Eso te lo destaqué en el canal secundario acerca de problemas con impresión. Ese no está corregido aquí porque es muy relativamente nuevo, fue de ayer, así es que no está solucionado. De hecho, va a haber obviamente también varios errores que no están solventados porque Microsoft ya no le dio tiempo al momento de liberar esta actualización. Así es que es lo que se está destacando, una nueva actualización, también una actualización de pila de servicio. Y bueno, déjame decirte que pues te la estaré dejando los enlaces abajo en descripción. Hasta aquí me despido, nos veremos hasta la próxima. Más tuto fuera, peace out.